La revista tiene importancia porque refleja la jurisprudencia de todo el país. Nosotros tenemos más de 800 suscriptores desperdigados en todo nuestro país, como dicen los políticos, a lo largo y a lo ancho, tenemos muchos. Entonces, siempre hay novedades en las provincias, en Salta, en Córdoba, en Bahía Blanca, en Santa Fe. Siempre hay novedades, siempre hay jueces que salen con algo. Algo que por ahí es innovador, algo que por ahí es muy bueno. No todos los jueces por ahí se animan a declarar ciertas cosas. Hay un determinado grado de prudencia, entre comillas, hay un determinado grado de prudencia para no llamar la atención o para no complicarse ellos. Bueno, yo sería muy imprudente, les aclaro. Porque a mí me importa la justicia. A mí me importa afianzar la justicia, que es lo que dice la Constitución Nacional. Sí, afianzar la justicia, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Porque si le cuesta al Estado más, es porque el Estado es un deudor moroso, lleno de triquiñuelas para no pagar y que trata de que los jubilados se mueran antes de cobrar. Bueno, eso para mí es el Estado deudor. Le pido que me disculpen si hay algún abogado de ANSES, un abogado estatal, yo también fui abogado estatal, ¿no? Pero bueno, digamos, redondeando, un juez de la provincia de Córdoba lo dice muy levemente, pero lo dice, está diciendo que a partir de marzo del 2021 habría que hacer la movilidad con precios minoristas, con el IPC. Se queja en un párrafo que hay, que el fallo va a salir publicado, pero yo le recorté un párrafo en donde claramente dice que los jubilados vienen perdiendo mucho contra la inflación. Vienen perdiendo mucho contra el precio minorista. Ahora, este aquí que el decreto de necesidad de urgencia 274, bueno, estos son argumentos míos, ¿no? No son los del juez. Este aquí que el decreto 270 de necesidad de urgencia 274 dice muy claramente que la ley 27.609 ha tenido resultados desastrosos. Usa la palabra desastrosos. Si obtuvo resultados desastrosos, entonces la ley es un desastre, ¿no? Bueno, muy bien. Simultáneamente, ahora, en el año 2024, se resuelve que la movilidad tiene que ser la inflación. Bravísimo. Ya dije yo que ese método o ese mecanismo es el que se ajusta más a lo que quisieron decirnos en el 14 bis, ¿no? Eso para cualquiera se puede desayunar sobre la intención del constituyente, llamémosle, ¿no? Bueno, eso es así clarito. Bueno, ¿qué pasa? Se dan dos hechos relevantes de la actualidad, que es el Estado confiesa, reconoce que la ley es un desastre y el Estado decide cambiar la movilidad y aplicarla exclusivamente con inflación. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay dos argumentos muy fuertes, que no son argumentos como la progresividad y otros principios que se utilizan, sino que son argumentos muy fuertes, porque nos está diciendo que la ley es mala. Pasó lo mismo con la capitalización. Cuando se deroga la capitalización, también se dijo eso en la ley o el decreto, no me acuerdo que lo derogó la capitalización, se dijo que había sido un error. Y eso nos dio pie a nosotros para muchas cosas que se nos ocurrieron para mejorar la situación de muchos beneficiarios de la capitalización. Ojo al hilo. El tema de la paz virtual es hijo de ese reconocimiento y eso se concretó. Entonces, acá pasa más o menos lo mismo, ¿no? Este, ¿Qué pasa? Yo, dentro de mi especialidad, como manejo digamos, llevo adelante el programa porque lo hice yo y lo toco yo y hago lo que quiero yo. Entonces, ¿qué hice?
puse una alternativa que es para cualquier índice. Yo sé que son un montón de índices, pero es la realidad, no me queda otra. Todos los meses o cada 15 días nos piden que fabriquemos un nuevo índice para responder a un criterio de un juez de la Quiaca, ¿no? Y lo hacemos. Entonces, acá pasa más o menos lo mismo. Si yo quiero hoy en día, porque ¿qué pasa? Decir que la ley es desastrosa, es decir, que a partir de marzo del 2021 hay que traer la movilidad con la inflación. Es lo mismo que decir eso, ¿no? Porque me están diciendo, es un desastre, pero lo que tendrían que haber hecho es dar la movilidad con inflación. Bueno, Macri lo hizo en la 27.426, que era parte con inflación. Nadie, yo estuve en la comisión bicameral que se hizo previa, inmediatamente en los días previos a que salga la ley 27.609, y yo ahí propuse que se siguiera con el mecanismo de la 26.417, porque lo veía, el mecanismo de la 26.417, los aumentos del 2008 hasta el 2018 fueron mayores que la inflación. Así que yo tenía esa prueba, me bastaba con eso. Prácticamente fui el único que propuso que la 27.600, para la futura ley, siguiera el camino a la 26.417. Y salió así. A mí me fue muy bien en esa comisión bicameral, porque de hecho se respaldó lo que yo proponía entre 30 economistas, abogados, etcétera. Así que eso para mí ha sido un triunfo y lo tengo que, porque no tengo abuela y lamentablemente si yo no lo digo no me lo va a reconocer nadie, pero yo lo digo, no tengo, no soy tan modesto y humilde para rescatar lo que han sido algunas cosas que yo hice, ¿no? Lo digo, ¿no? Perdónenme, pero no miento, tengo que decirlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora pasa algo similar, muy similar. Hay dos formas de encarar, hay muchas, decenas de formas de encarar la movilidad rectificada. Una de las formas es la que dijo, la que llevó a la práctica este juez de Córdoba, que a pesar de todo, yo lo hubiera dicho con mucha más contundencia, porque declara la inconstitucionalidad a la 27.609, pero además tendría que decir que la movilidad a partir del marzo del 2021 tiene que ser inflación. Y lo da a entender, lo da a entender tácitamente, pero no lo dice con claridad. Entonces, bueno, hoy en día, hoy estábamos hablando con María Inés Barberón y Martín en el estudio, y hoy analizamos los caminos posibles para pedir un reajuste en este momento, ¿no? Entonces, habría uno que sería estilo Badaro, diciendo, miren, entre el 2021 y el 2024, los precios minoristas o el RIPTE o lo que sea, subió tanto y las jubilaciones subieron menos. Ese sería estilo Badaro, que no sé si es tan fácil de conseguir, ¿no? Pero bueno, apliquemos el criterio de Badaro. La Corte dijo, hay que darle el 88. ¿Y cuánto le habían dado? El 11, el 22, el 21. Bueno, era un robo, ¿no? Entonces la Corte dijo, bueno, hay que dar el 88, que era el índice de salario INDEC. Fenómeno. Hoy podemos decir algo similar tomando el costo de vida, tomando el RIPTE y tomando el aumento de la jubilación. Esa es una forma de encararlo, fenómeno. Naturalmente que en un pedido de reajuste usted poner 20 mecanismos de pedir uno, y si este no lo quiere, si no te gusta este, toma este, y si no te gusta este, toma este, elegí el que más te guste. Bueno, puede ser, ¿no? En eso yo soy muy respetuoso de la decisión de cada abogado. Pero como les decía, en la revista esta de septiembre-octubre, yo detecté otra cosa, que es el achatamiento. La teoría, la teoría, la idea del achatamiento, que es real, y que ese achatamiento ocurrió ahora, entre el 2022 y el 2024. Ahora se está produciendo un leve desachatamiento, porque no se le da aumento a los 70.000
y entonces el aumento de los mínimos es un poco menor al aumento de lo que gana más que el mínimo. Eso es desachatar. Achatar es no darle a los que ganan más el mismo aumento de los que ganan menos. Eso es achatar, achatar a los de arriba. Y desachatar es cuando los de abajo, los del mínimo, tienen un aumento menor a los de arriba y entonces se produce el desachataje. Perdónenme. Bueno, el asunto es así. ¿Cuál es en la posición esta, en la idea del achatamiento? Para mí, y en eso por ahí no coincidan algunos, lo siento, igual yo lo voy a decir, y la teoría, la idea del achatamiento y la idea de impugnar el reajuste por el lado del achatamiento tiene su base en una norma legal, ya no es una teoría ni una aplicación de una badarización, de una aplicación analógica de Badaro, sino que es una norma. Y la norma está, es el artículo octavo de la Ley de Movilidad, que dice con toda simplicidad que el haber mínimo aumentará con la movilidad, ¿no? Pero cuando la ley dice aumentará con la movilidad, me está queriendo decir, para mí, para mi lógica, es que está prohibido que aumente por otro carril y que sea más que la movilidad. Porque si la ley, si no interpretamos la ley como imperativa, entonces no entendemos nada. Cuando la ley dice no robar o no matar, eso no tiene ninguna excepción. Pero cuando yo estuve explicando esto en la asociación de abogados, me dijeron, ah, no, pero el artículo 8 no quiere decir que no se pueda hacer. Bueno, ahí me puse loco, porque eso es no entender la ley. El artículo 8 para mí, de manera evidente, prohíbe que el haber mínimo crezca más que la movilidad. Pero hay que ver también en todas las normas, hay que ver la genealogía del artículo 8. El artículo 8 no apareció como un paracaidista ahí en medio de la ley. El artículo 8 respondió a un achatamiento que ya se había producido entre el año 2002 y el 2006. El gobierno de ese entonces aumentó violentísima. Bueno, yo estoy contando cosas del año 2003, 2004 que por ahí algunos de ustedes no se habían recibido, ¿no? O no habían nacido, qué sé yo. Le estoy contando historia vieja, pero acá las historias viejas también pesan, porque la historia vieja es como una mente legal que está recordando lo que pasó y cómo evolucionaron las leyes. Entonces, digamos, el artículo 8 como entre el 2002 y el 2004 el Poder Ejecutivo les pegó un manejazo terrible al mínimo que aumentaron un 310%, un mínimo de 150 se fue a 470 y el aumento para todos los demás fue en el mejor de los casos, del 21-22%, y el aumento con Badaro fue el 88%. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba en la sesión del Congreso donde se analizaba esto. Y en todas las leyes, cuando se discuten leyes de movilidad, se cita como invitados a centros de jubilados, a expertos, especialistas, etcétera, ¿no? Y los jubilados protestaron concretamente contra este achatamiento que se producía. Por esa razón está el artículo 8, que el artículo 8, dentro de lo que fue la discusión parlamentaria, no tuvo ni una mención. Entró así, quedó así. Me tomé el trabajo de leer las 180 páginas que constituyen la discusión parlamentaria de la ley 26.417 y no, se menciona mucho el tema de la necesidad de recomposición, se denuncia el achatamiento con toda claridad. Va a decir que los legisladores tenían plena conciencia del achatamiento. Todo el mundo lo sabía. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay otro argumento muy fuerte para la teoría o el mecanismo del achatamiento, que es que la Corte, cuando sacó el primer Badaro, como
Badaro Adolfo, en el caso de Badaro, se había producido un achatamiento y como la Corte todavía no había dicho cuánto había que dar de aumento, la Corte, en ese considerando, rechazó el achatamiento. Dijo que el achatamiento hace que no se guarde relación entre el esfuerzo contributivo de una persona que no gana el mínimo y el esfuerzo contributivo del que gana el mínimo. Porque si yo empiezo a achatar, termina pasando que el que pagó menos aporte gana lo mismo que el que pagó más aporte. Bueno, esa idea de justicia y de equidad yo creo que está todavía metida en la cabeza de los jueces. Es decir, hay que reconocer el valor, la virtud, el mérito que significa pagar más, pagar por un trabajo un sueldo mayor, pagar por dos trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, no hay equidad. Si no, somos todos iguales y ganamos todo lo mismo. A veces yo pensé que hay gobiernos populistas que preferirían que todos los saberes sean mínimos y 3 meses antes de las elecciones, como podría haberlo hecho un ministro de Economía reciente, te da un aumento del 50% y todos contentos y me votan y listo, ¿no? Es un arma electoral. El achatamiento también se tiene que ver, no hay que ser ingenuos, se ve con un arma electoral, porque el autor de esto decía, y no voy a decir quién es, pero lo sé de una fuente, decía, yo le doy los aumentos a estos que ganan menos, porque si se los doy a los que ganan más, igual no me van a votar. Mirá vos, mirá qué astuto que soy, ¿eh? Fenómeno. Bueno, contra esto hubo una reacción y la prohibición está escrita en la ley. No es un invento. No se necesita hacer ningún profundo razonamiento. Acá lo que se trata es decirle, ¿a ustedes le dieron más aumento al mínimo? Bueno, para emparejar las cosas, denme a mí el mismo aumento porcentual que le dieron a los mínimos. Y estamos todos conformes, estamos todos contentos y se cumplió la ley. Si esto ocurriera, esta solución sería igual o mejor que traer la diferencia con precios minoristas, porque lo que hizo el gobierno pasado fue pretender que los saberes mínimos no quedaran rezagados frente a la inflación. Entonces, los saberes mínimos han seguido muy de cerca la inflación, pero los saberes superiores al mínimo no. Entonces, se le solucionó el problema a los que tienen el mínimo, pero no se le solucionó totalmente el problema a los que tienen más del mínimo. Entonces, la solución que yo propongo mata a dos pájaros de un tiro y, digamos, tiene efectos equivalentes que actualizar con la inflación. Porque si vos me actualizaste con la inflación vía refuerzo, vía bono, como le quieran llamar, si vos me lo hiciste con los mínimos, si vos me lo haces con lo que gana más del mínimo, todos estamos contentos y conseguimos la reparación igual o mejor que con precios minoristas, ¿no?